Cuando hablamos de violencia familiar, casi siempre pensamos en el momento de la crisis, ¿no? En la llamada al 911, la llegada de la policía. Pero la pregunta de fondo es otra. Una vez que la patrulla se va, ¿qué pasa realmente? ¿Cómo funciona el sistema a partir de ahí? Y esa es la pregunta clave. En este análisis no nos vamos a quedar en las primeras horas de la emergencia. Hoy vamos a seguir ese camino, a veces muy largo y complicado, que recorre una familia dentro de las instituciones para entender por qué, para tantas, está lleno de fracturas y de callejones sin salida. Para que nos demos una idea de la dimensión de esto, empecemos con este número, 16.119. A ver, no es solo una estadística fría. Detrás de cada una de estas llamadas de emergencia, hechas en solo 10 meses en Hermosillo, hay una familia en un punto de quiebre buscando ayuda desesperadamente. Ok, una vez que se hace esa llamada, el caso no sigue un solo camino. De hecho, el análisis de datos nos revela algo fascinante. Cada caso es canalizado por una de 3 rutas, 3 trayectorias institucionales muy diferentes, y entenderlas es la clave de todo. Y este es el modelo que lo explica. Fíjense bien. La trayectoria A, que es la más común, es donde el caso simplemente se diluye, se desvanece y la violencia continúa. La B ofrece una protección a medias, algo temporal. Y la C, la más rara de todas, es la única que de verdad lleva un cambio. Esto nos dice algo bastante alarmante desde el inicio. El camino por defecto del sistema parece ser la impunidad. Bueno, pues vamos a explorar la ruta más transitada, la trayectoria A. Aquí es donde el sistema colapsa casi inmediatamente. El caso se esfuma y la víctima queda en una situación de riesgo constante. Y el primer gran muro con el que se topan los casos es la fiscalía. Aquí vemos la primera gran grieta. ¿Se acuerdan del número de llamadas? Más de 16,000. Pues de todas esas, en todo el estado, solo se abren, en promedio, 463 investigaciones al mes. El filtro es brutal. La gran mayoría de los casos ni siquiera llega a ser una investigación formal. ¿Y por qué se evaporan? Bueno, las razones son muy concretas. Citatorios para el agresor que tardan meses en llegar, si es que llegan. Pruebas periciales clave que nunca se recolectan. Y una figura muy usada que es el archivo temporal, que en la práctica es casi como el cementerio de las investigaciones. Y aquí nos topamos con el primer gran vacío de información. Un problema que va a aparecer una y otra vez. Simplemente no hay datos públicos para saber cuántos casos terminen en ese famoso archivo temporal. O sea, sin esa métrica, es imposible saber qué tan grande es esta primera fractura del sistema. Ahora pasemos a la segunda ruta, la trayectoria B. Esto es como un limbo muy frustrante. Aquí el sistema sí interviene, pero lo hace con soluciones a medias, con parches temporales y sobre todo sin coordinación. Y esto termina atrapando a las víctimas en un círculo vicioso de dependencia. Este concepto es clave para entender el problema: esquizofrenia institucional. Imagínense la escena. Por un lado, un juez penal busca proteger a la víctima y le da una orden de restricción contra el agresor. Bien, pero al mismo tiempo, sin que se hablen entre ellos, un juez familiar puede ordenar una mediación o un régimen de visitas. O sea, el sistema se contradice a sí mismo y pone a la víctima en un riesgo absurdo. Y de nuevo, otro vacío. No sabemos si los juzgados familiares están evaluando el riesgo de feminicidio con algún protocolo especializado antes de tomar estas decisiones. Esto es muy grave, porque significa que el sistema podría, sin saberlo, estar empujando a las víctimas hacia un peligro todavía mayor. A ver, los refugios salvan vidas. De eso no hay ninguna duda. Pero pueden convertirse en lo que se llama una trampa de temporalidad. Si una persona sale de un refugio sin un plan de vida real, o sea, sin autonomía económica, sin un trabajo, sin una vivienda segura, es casi inevitable que la necesidad la obligue a regresar con su agresor. Y una vez más, la falta de datos nos deja a ciegas. No existen cifras públicas sobre cuántas personas reingresan a los refugios o qué pasa con ellas 2 o 3 años después. Sin ese seguimiento, es imposible saber si los refugios son una verdadera salida o solo una pausa en el ciclo de violencia. Todo esto, por supuesto, le manda un mensaje muy claro al agresor, que no hay consecuencias reales. Y esa percepción de impunidad es el combustible que alimenta la violencia. Por eso no es ninguna sorpresa que Sonora sea líder regional en reincidencia de llamadas al 911. El propio sistema, con sus fallas, le está diciendo al agresor que puede seguir haciéndolo. Pero ¿cómo se ve el éxito?
Vayamos ahora al camino menos transitado, el más difícil, pero el único que de verdad funciona, la trayectoria C. Esta es la de la transformación sostenible, el resultado donde se logra una seguridad real y duradera. Vamos a ver cómo se construye. Esto no es cuestión de suerte, ¿eh? Es una secuencia de pasos muy bien coordinados. Empieza con una respuesta policial y legal que sea inmediata y efectiva. Sigue con un refugio que dé mucho más que un techo, que dé terapia y herramientas para salir adelante. Continúa con rigor legal, asegurando que el agresor enfrente un proceso. Y aquí está el pilar de todo, la autonomía económica, con un trabajo y una vivienda. Y finalmente, una red de apoyo para consolidar esa nueva libertad. Hemos hablado de los vacíos de información a lo largo de este análisis, y es que son el corazón del problema, porque la regla es simple, lo que no se mide no se puede mejorar, y este sistema, en muchos sentidos, está operando a ciegas. El sistema es ciego en 4 áreas críticas. Primero, no hay trazabilidad, o sea, falta un folio único que conecte lo que hace la policía con la fiscalía y los servicios sociales. Segundo, hay una opacidad total sobre cuántos casos se archivan en el camino. Tercero, no se sabe nada de los resultados a largo plazo. Y cuarto, no medimos si el agresor reincide. Estos vacíos hacen que sea casi imposible hacer una auditoría real del sistema. Pero bueno, identificar las fracturas es solo la mitad del trabajo. El análisis también propone una agenda muy concreta para el cambio, con soluciones que son reales y aplicables para empezar a reparar el sistema desde sus cimientos. Primero, tecnología y coordinación. Es tan simple como implementar un folio único, un archivo digital compartido para que la información no se pierda entre una oficina y otra. Y también crear mesas multiagencia para casos de alto riesgo, donde todos los actores clave se sienten a la mesa semanalmente para tomar decisiones coordinadas. Y segundo, protección real y cierre de ciclos. Usar tecnología como botones de pánico y brazaletes GPS para monitorear a los agresores. Hacer que sea obligatorio que nadie salga de un refugio sin un plan concreto de vivienda y empleo. Y algo que es fundamental, programas de reeducación obligatorios para los agresores, para atacar la raíz del problema, no solo sus consecuencias. Y cerramos con esta idea, que creo que lo cambia todo. El verdadero éxito no se mide en la rapidez con la que llega una patrulla. Se mide en la capacidad del sistema para construir una seguridad tan sólida y una autonomía tan real que esa primera llamada de auxilio sea de verdad la última.